Bien, señores, septiembre es un mes para mi familia importante, pero también, Hanley, también los eventos han colaborado que eso sea así. En septiembre me nació mi primer hijo. En septiembre nació mi padre. En septiembre nació mi suegro. En septiembre murió mi padre. En septiembre han ocurrido muchas cosas y este fin de semana ocurrieron dos cosas importantes aquí en la revista, que es el dueño técnico de la revista cumplió sus primeros 50 años. ¡Oh! Sí. ¡Qué bien! Sí, Hanley cumplió 50 años. ¡Qué bien! Hanley fue de lo que hizo Carivisión, Canal 27, con un señor que hoy es un millonario, que es el señor Charlie Sánchez. Sí, Charlie. Sí. También doña María le ganó a una amiga que tiene 500 primos, que hoy está en Estados Unidos. Doña María reunió todos sus familiares en el día de ayer, porque ya su mamá estaba vieja, ¿verdad? Anciana, como yo. Entonces le hizo una fiesta a su mamá, bien, que quedó muy bonita. Así es que septiembre les puso brillo a la inspiración. Qué bueno. Señores, a veces hay eventos de la salud, y Juan y yo a veces tenemos oportunidad de hablar mucho de eso, de que son cosas que uno trae en su genética y otras cosas que uno la adquiere. Esa es la diferencia entre congénito y adquirido. Y hay cosas, como dice la gente, que uno nace con ellas y otras se hace. Y eso la humanidad lo vive discutiendo. Por ejemplo, el caso que más se discute es la homosexualidad. Se hace, se nace, de todo, hay de todo. Se nace con genes no, con condiciones, como son los hermafroditas, que tienen los dos sexos. La mamá coge al niño, ella le esperaba tener una hembra y tuvo un varón y lo educa como si fuera una hembrita. Tiene problemas, porque el muchachito le hacen una mente de mujer, ¿verdad? Otros se sienten que no le gusta el sexo opuesto, sencillamente no le gustan las mujeres. Él no tiene la culpa, entonces fomenta al otro. Pero hay un sinvergüenza que se cansa de jugar con el sexo, entonces empieza a buscar nuevas aventuras y se convierte en un homosexual impráctico. De todo eso hay, y de eso no es que vamos a hablar. Yo le he rogado a mi psiquiatra, porque no es César Mella mi psiquiatra es Luis Herrera, que viniera hoy, porque hay un tema que está muy en todos los medios, que es la depresión, el suicidio, el feminicidio y el feminicidio con suicidio del personaje que es. Entonces, confunde mucho, porque tú no puedes condenar a 30 años a uno que mató a su mujer y después se mató. Es compleja la cosa, y hay un alto porcentaje que lo hace. Hubo uno que esta semana mató a la mamá por una herencia, pero él no se mató. ¿Por qué? Porque los pleitos familiares son muy agrios. Se parecen a los pleitos de los partidos políticos internos, que son peores. Entonces yo quiero dar la bienvenida al doctor Serret para tratar el tema de suicidio y feminicidio. Eso que cada día vemos que hay más, pero hay que recordar que no es lo mismo una población de 1 millón de habitantes en que la gente las mujeres se envenenaban con negro eterno y los hombres se ahorcaban. Y el vidrio morido. Sí, las mujeres somos negro eterno, un tinte, que era lo que encontraban más fácil, y luego el hombre se cogía una sábana
con una soga y se colgaba en un marco de una puerta. Todo eso uno lo vivió. Igual que después vino el tiempo en que se hicieron algún tipo de estudio y que, ¿cuál es la profesión donde hay más suicidios? Profesión entre profesionales, el médico. Y de los médicos, ¿cuál es el que tiene el primer cosa? O el anestesiólogo, porque no falla, porque el anestesiólogo sabe lo que tiene que ponerse en un suero para no fallar. ¿Y quién le sigue? El psiquiatra. El psiquiatra que maneja bien, pero también tiene un componente de frustración. Le resuelve el problema a todo el mundo, menos a él. Entonces ahí viene el problema. Nosotros queremos que el doctor tranquilo nos diga primero, el deprimido nace, se hace o hay motivaciones, doctor, para deprimirse, para no sentirse alegre. Por ejemplo, si vamos a la funeraria a la muerte de un amigo querido, contemporáneo de uno, dice, caramba, le gané la carrera, se fue primero que yo. Pero usted no hace una fiesta, usted dice, se fue mi amigo, y se deprime. Esa depresión natural, y que debe ser así, tristeza, es lo mismo que la otra depresión de la gente que se tranca y dice, estoy deprimido, y no entiende nada, no se bebe la medicina y nada de esas cosas. Naturalmente, muy buenos días. Esa introducción que hace Julito, mi estimado amigo, lo dice todo. Existen factores genéticos y del hábitat, situaciones exteriores. Naturalmente, nosotros, los psiquiatras, los trabajadores de la conducta, tenemos el criterio de que los neurotransmisores cerebrales influyen significativamente en los cambios anímicos de una persona. Y la primera pregunta es, ¿cuál de nosotros alguna vez en la vida no ha tenido un decaimiento del estado anímico? Si vemos esto, hace el señalamiento de que un mortorio, muere un amigo, un ser querido, y usted, típicamente hablando, se debe deprimir sin necesidad de lo que se produce, romper los barrotes de la normalidad. Y cuando ustedes marcan lo fisiológico, lo socialmente aceptable, con ya la etapa de que ya no es una tristeza y una depresión normal, sino ya es demasiado, ya eso entró, es la viuda que pierde el compañero de toda la vida y que se cae en una cosa, es la mujer que se siente sola y coge una botella de whisky, se la mete el día entero, se deprime. Es decir, ¿cómo ustedes marcan ese antes y ese después? ¿Sabes que existe a nivel médico lo que nosotros llamamos anamnesis? Es decir, la historia. Cuando se habla de historia, quiere decir un reconocimiento de su vida, de su curva vital. Naturalmente, ante esa viuda que ha muerto su pareja, hay parámetros. Cuando se rompe la normalidad de esa situación, se constituye un elemento sumamente patológico. No es normal observar ante la presencia de un caso traumático que la persona pueda reír y gozar. Es una forma atípica de responder de una manera inadecuada ante las situaciones que se presentan en la vida cotidiana. El que se deprime, naturalmente, tiene elementos psíquicos y somáticos en su cuerpo. Al sentirse triste, no dormir, cefalea, anorexia, trastorno en su cuerpo, como taquicardia. Eso conlleva a que eso se pueda producir si se aumenta esa sintomatología y conlleva a una manera patológica, valga la redundancia, a recibir asistencia. Otras veces, una simple tristeza
un lloriqueo, un insomnio transitorio, no conlleva que un facultativo lo tenga que ver. Sin embargo, ojo visor, todos los cuadros depresivos, de acuerdo a su intensidad, pueden llevar o no a la intervención del facultativo. Y ahí se divide en dos cosas: un tratamiento ambulatorio y un tratamiento de internamiento. Ahí está la segunda. Primero, la diferencia entre la casi depresión fisiológica, que es la normal, por una tristeza, con ya estamos frente a un caso de que no es normal. Ahora, de ese normal, llamar al psiquiatra o no llamarlo. Y el tercero es la actitud del psiquiatra, internar o dejar ambulatorio. Y la tercera es el hacerle olvidar del episodio a través de tratamientos que todavía están en discusión y que se trata de la convulsión. No necesariamente. Yo tengo un alto porcentaje de pacientes con cuadros no solamente de depresión, de trastorno bipolar, que ya es otro capítulo. En el caso de saber si se ingresa o no, responde a lo siguiente: si usted establece su diagnóstico y da su tratamiento adecuado, ¿para qué se usa la metodología? Bueno, antidepresivos. La psiquiatría ha obtenido un gran avance a la medida que los psicofármacos, que nosotros sabemos a dónde actúa cada psicofármaco y para qué son esos psicofármacos. Si el paciente no responde a los psicofármacos y surge un ápice de una idea suicida, estamos hablando de una emergencia psiquiátrica que es idea de suicidio. Naturalmente, aún así, usted lo ingresa y necesariamente no tiene que establecer terapia electroconvulsiva, usted me está diciendo electroshock, porque eso también tiene su huemole. ¿Qué quiero yo decirle? Muchas de las depresiones que nosotros tenemos ambulatoriamente se tratan y hacen una vida normal, aún con su depresión, y conviven en el hogar. Se ingresa cuando los psicofármacos no funcionan y a veces, como yo decía, si el paciente me constituye una emergencia, se ingresa. En la mayoría de los casos, cuando viene la idea de que se quiere quitar la vida, entonces usted puede establecer su parámetro si hace lo que se llama terapia electroconvulsiva. Puede determinarse o diagnosticarse antes de que haya el primer intento. Alguien que para llamar la atención se corta una vena, o alguien por suicidarse se suicida de verdad. ¿Cómo ustedes pueden saber si es un amago o si es un intento verdadero? Ha tocado el dedo en la llaga. Hay que ser sumamente cuidadoso. Yo tuve una paciente hace poco que amagaba, como dice la gente, amaga y no da. Sí. Y entonces yo le dije a los familiares, le va a pasar como al Chavo, se van a morir sin querer queriendo. Puede un día que se equivoque y suceda eso. Surge una idea de la gente que dice, el que dice que se va a matar no se mata. Hijo, no es así. Sí. El que dice que se va a matar se mata. Y el que no lo dice también se mata sin decirlo. Lo importante es que el familiar que convive con un paciente con ese estado debe tener una vigilancia él. Doctor, mi suegro, que era solamente uno, porque no he tenido más que un suegro, decía algo que yo con los años lo he visto más claro, que dice, el buen juez y el buen médico, independientemente de los conocimientos académicos que debe de tener, como ética, conocimientos de la materia, el médico de medicina y el juez del derecho, hay un elemento que es común a los dos, que es tener sentido común. Y estoy hablando con alguien que me consta
que usa mucho el sentido común. Se les refiere a un paciente, vaya a ver a Luis Herré. Entonces van al centro médico de la UCE, un edificio que está enfrente, y ¿qué tiene? Está deprimido y no se quiere tomar la medicina. Generalmente esos pacientes dan paseo por 4 o 5 paseos. Y lo primero es que tengo pruebas de que, espérate, esa persona tiene razón para estar deprimido. Ahí el médico no está usando el tratado de Freud, sino está usando, pero esa persona está sola el día entero, esa persona no tiene quien se ocupe de ella, esa persona tiene terror a la pobreza, no tiene quien le lleve un sustento. Entonces, ¿cómo se diferencia la depresión del sentido común? Dice, vamos a separar eso. Con esa gente que dice, es que ya yo no quiero estar viva. Y no es que se mata, pero no pierde el deseo de estar vivo. Hablen un poquito de eso. El hecho de que usted tenga el deseo de no existir se puede confundir con una idea suicida. Naturalmente, depende. Si esa persona hace esa actitud con la finalidad de llamar la atención, hay que diferenciarla casi igual que la que se corta sin hacerse daño profundo. Se puede suicidar sin querer morir. Óigame bien. Sí. Sin querer morir se puede suicidar, porque a la vez que usted no ingiere las instrucciones que le da el facultativo, usted está llevando a que se produzca un proceso completamente extremo, como un ingreso. Un paciente que no quiera comer, hay que usar un método entonces médico, quirúrgico, para hacerlo comer a la fuerza. Pero eso son grados extremos. Naturalmente, las personas tenemos el derecho de querer convivir con el otro. El ser humano que vive como un ermitaño se deprime más que el que vive en una sociedad cotidiana, en el chisme, en la intriga, en el bingo, en el lío. Ese disfruta más. Naturalmente, hay que tener parámetros para un ingreso, inclusive para la terapia electroconvulsiva. Yo soy muy medido en usar la terapia electroconvulsiva. Sobre terapia, doctor. Sí. Así como decía que usted quizá no el más, pero de los médicos que trabajan más con el sentido común, para comenzar, déjame ver cuál es la situación. Hay un médico, amigo suyo, colega suyo y amigo mío, que tiene una condición, que maneja muy bien la farmacología, no los psicofármacos solamente, que es César. César maneja muy bien, porque a veces un paciente se niega a tomarse la medicina, se la pone dejando de la boca y le escupe. Entonces, pero yo le estoy dando lo que usted me dijo. No, pero no se lo está tomando. La pregunta es la siguiente: los efectos no deseados de tomársela o no de no tomársela. A veces el exceso de un medicamento, dado en la dosis correcta, te cura el paciente. Y se le da además, te desencaja el paciente y te pone. Los psicofármacos es difícil de manejar, son difíciles. Para el que conoce es fácil. Me decía algo importante. El paciente que se niega a tomar las pastillas, como se dice, entonces yo generalmente le digo al familiar, debe demolérsela, porque es que es un sacrificio estar con un paciente que no quiera. Usted se la muele. El paciente que no quiere comer, ¿qué se hace? Se le ponen sus soluciones, un suero, y se le ponen sus vitaminas por allá. Entonces es más complicado. Pero yo, personalmente, el paciente que se me niega a tomarse los medicamentos, molérsela. ¿En qué se le vamos a dar? En agua, en un jugo, porque, caramba, si yo veo que varias veces a dar ese jugo o esa agua va y se produce un vómito, entonces hay que hablar entonces de un internamiento. Es que yo tengo esa teoría es mía, doctor, perdóneme. Sí. El paciente que acepta tomarse su medicina, acepta que está enfermo y se cura. Se cura inclusive sin medicina.
porque es que ya él aceptó que está enfermo y se toma la medicina. El paciente está enfermo mientras dice, yo no estoy harto de tanta medicina. Pero recuérdese que las depresiones que estamos hablando son ciclotímicas. Sí. Y es verdad. Y ciclotímica no es cuando es bipolar. No necesariamente. Va también. Porque ¿qué quiere decir ciclotímica? Bueno, que el paciente Hace sus ciclos. hace sus fases de euforia y su fase melancólica. En el caso de una depresión, lo que está haciendo son fases melancólicas. Y es verdad que ese paciente, muchas veces, aún sin tratamiento, Se cura. logra su normalidad. Pues entonces tendremos que discutir qué es la normalidad. Ser normal es hacer actividades cotidianas de tu exigencia que te establece la vida. Eso es ser normal. ¿Cuándo se transforma en patológico? Bueno, cuando usted rompe esa barrera. La intensidad de un proceso. ¿A quién no le ha dado una gripe? Pero si la gripe, si usted no la trata, se transforma, ¿qué? Una bronconeumonía. Y puede hasta morir. Pero hay procesos gripales que surgen solos, evolucionan solos. Sí. En el caso de la depresión, el peligro de eso es que una paciente o un paciente que tenga una depresión, a no hacer tratamiento, se puede profundizar su cuadro clínico. Entonces conlleva a lo que me mencionó de inicio, que es la terapia electroconvulsiva. Para establecer este procedimiento, que fue un descubrimiento italiano, Celeste Giverny, hay, número uno, quien lo hace, una evaluación cardiovascular y hacer referencia al historial que tiene el paciente. Yo tengo a tiempo que no hago terapia electroconvulsiva. Sin embargo, hoy por hoy, ningún medicamento es más efectivo que ese procedimiento. ¿Y qué es lo que procede? Amnesia. Le produce Te borra. una amnesia lagunar transitoria, transitoria, pero si usted no le hace un cheque... Yo estoy hablando de choque eléctrico, ¿Eléctrico? para que se sepa. Sí, choque eléctrico. Sí, que a usted no le gusta decir, sino terapia No. anticonvulsiva. Exactamente. Un fuetazo que le pierden el conocimiento y le borra un tiempo y después le da es como cuando tú das un choque. Lo resetea. Es un resete, exacto, te resetea. Pero puede que vuelva y haya que resetear. Ajá. Pero habla de un yompeo que escuché, pero hay pacientes que hacen problemas cardiovasculares Sí. y hay que yompearlos y salen bien de ese yompeo. Doctor, ¿y un yompeo cerebral puede hacer un paro cardíaco? Hoy, ¿cómo no? Si hay una lesión, sí. Yo tengo un paciente que tiene un cuadro esquizofrénico. Sí. Sin embargo, yo le hice un chequeo cardiovascular y el cardiólogo me refirió que no procedía ese procedimiento porque tiene una lesión congénita. El familiar me dice a mí, doctor, yo estoy desesperado, que sea otra, la presión familiar. Yo quiero que usted me dé electroshock. Y yo dije, pues eso es fácil. Ven temprano, déjalo en ayuna y da lectura al electroshock. Doctor, uno de los problemas que tiene la atención primaria, es que no le da mucho tiempo al médico de hablar con el paciente. Es decir, hay que ver muchos pacientes en poco tiempo. La psiquiatría y la psicología no se compadecen mucho con ese tipo de medicina. Ahora, frente a un caso, usted habló de esquizofrenia, hemos hablado de bipolar, hemos hablado de depresión, pero hay psicosis, pero hay algunas cosas que pueden tener causas reales. Por ejemplo, el hombre que tiene una úlcera o hace una crisis por falta de cuarto. No tengo cuarto y estoy agobiado de deudas. Esa persona tiene una causa real, pero usted no le puede decir, ven que te voy a dar unos cuartos. Usted tiene que darle una pastilla para que se olvide de la deuda. Esos problemas, no hablemos de celos, no hablemos de adicciones, estamos hablando de, ahora mismo, los PLDistas con Leonel y Danilo, con Leonel y Danilo. Es que me vaya a perder trabajo, pero este me tiene trabajando y si tiene ansiedad, no llega a la patología, pero en esa casa hay disturbio, ¿verdad?
hay disturbios. Esa etapa en que no es patológica, pero que eso produce una patología. Te da una úlcera en el estómago, te da un estreñimiento o te da un estado de irritación que tú peleas con cualquiera. Esa etapa, ¿cómo se puede tratar sin tener que buscarle cuarto al arrancado? Bueno, le voy a decir lo que yo hago. El día pasado, una señora me llevó su esposo porque estaba pasando una crisis económica. Estaba muy deprimido y no dormía. Naturalmente, él me dijo a mí, yo no sé, doctor, qué yo hago aquí, porque mi problema es dinero. Te lo digo. Sí, yo te voy a explicar lo que tú tienes que hacer. Yo no sé qué yo hago aquí. Sí, trata tú. Eso es claro. Sí, eso es la realidad. Digo yo, trata tú de arroparte con la sábana hasta donde te alcance. Y si te queda afuera el pie, los piecitos, te compras una media deportiva y te la pones. Y de esa manera tú vas a compensar el frío. Entonces, naturalmente, a ese paciente yo le indiqué un antidepresivo muy ligero y conversar un poco con él. Hice una mención clara. Eso de ver mucha gente, no, yo veo 5 pacientes por día, máximo 7. Entonces tú le das una hora a un paciente. Sí, 45 minutos, una hora. Y a veces hasta más, depende, porque si es una terapia de pareja, coge un poco más de tiempo. Si es una señora que me lleva un adolescente que está con problemas de trastornos conductuales, a veces el paciente no es el joven, es la mamá. Fíjese qué cosa más contradictoria. Entonces, fíjese. Es la causa, no el efecto. En el efecto. Entonces, ¿qué resulta? Uno tiene que darle tiempo al paciente y dejarlo que él explique lo que le está pasando. En la atención primaria, que dicho sea de paso, tiene sus dificultades, pero al fin y al cabo es la solución al modernismo de la medicina actualmente. Tendrá tropiezo como todo inicio, pero al fin y al cabo eso es lo que se va a imponer. La atención primaria, naturalmente, se requieren algunos requisitos que sobre la marcha se van a ir resolviendo. Bien. Con respecto a nosotros tenemos aquí 1000 preguntas que nos quedan, pero tenemos unos compromisos.